La independencia de los Estados Unidos de América de 1776 hizo cuestionar la legitimidad del poder de las monarquías en Occidente y desencadenó una serie de revoluciones liberales y democráticas. Durante el siglo XIX, los grandes imperios se adaptaron a los nuevos tiempos y trataron de conservar el poder en Europa, pero las desigualdades y la opresión continuaron, por lo que a comienzos del siglo XX se produjo una nueva ola de revoluciones, esta vez de corte socialista. En 1905 estalla una revolución en el Imperio ruso que, aunque no logra derrocar al zar, obliga a este a aceptar una constitución, limitando su poder. Luego, en marzo de 1917, se produce una nueva revolución que hace finalmente abdicar al zar Nicolás II. Y en noviembre de ese mismo año, los bolcheviques realizan un golpe de Estado y expulsan al gobierno provisional, quedándose ellos con el poder. Tras el éxito de la revolución en Rusia, unos meses más tarde, en el Imperio Alemán, la flota de guerra se subleva en Kiel, lo que da comienzo a una revolución organizada por soviéticos, alemanes y rusos, lo que culmina con la abdicación del Kaiser Guillermo II, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, en Italia, el rey Víctor Manuel III, temeroso de que la revolución comunista llegue a su país y él termine con el mismo destino que el zar y el Kaiser, comienza a favorecer políticamente al líder del Partido Nacional Fascista, Benito Mussolini, y le otorga el cargo de primer ministro en 1922. En Rusia, la revolución bolchevique provocó una guerra civil que finalizó con la creación de la Unión Soviética a fines de 1922, iniciando la dictadura del proletariado, es decir, la clase obrera tomando el poder político y económico para transicionar a una sociedad sin clases. En Alemania, la clase obrera también trató de tomar el poder, y aunque existieron repúblicas soviéticas en Baviera y en Bremen, estas fueron sofocadas rápidamente y terminaron hundiéndose a lo que se conoce como la República de Weimar, con un gobierno socialdemócrata. Siguiendo un camino similar al de Mussolini, el líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, Adolf Hitler, fervientemente antibolchevique y anticapitalista financiero, empieza a ser relevante en la escena política, sobre todo después de su fallido golpe de Estado en Múnich en 1923. En 1925, Paul von Hindenburg, un candidato independiente, aunque impulsado por la derecha alemana, gana las elecciones y se convierte en el presidente de la República de Weimar. Ese mismo año se estrena El acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein para conmemorar el 20º aniversario de la Revolución Rusa de 1905 con fines claramente propagandísticos. Es en este contexto en el que Thea von Harburg escribe una novela y que luego se convertiría en el guión de la película que vamos a analizar, Metrópolis, una película alemana de 1927, escrita por Thea von Harburg y Fritz Lang, dirigida por Fritz Lang y protagonizada por Gustav Frohlich y Brigitte Helm. La película comienza con un plano general de la ciudad de Metrópolis, seguido de detalles de máquinas repitiendo un bucle constante, y un silbato de vapor anunciando un cambio de turno, conectando la ciudad que tiene una forma triangular con el motor que hace que funcione y finalmente los trabajadores, en un orden descendiente de jerarquía, o sea, la punta de la pirámide en lo más alto y los trabajadores en la base. Los trabajadores están vestidos prácticamente iguales y caminan en dos bloques casi mecánicamente, como si fuesen las máquinas del montaje anterior. Todos avanzan a un paso constante, pero los que están saliendo lo hacen a media marcha ya que acaban de terminar un turno de 10 horas de trabajo. Finalmente, estos descienden hasta una ciudad subterránea que es donde viven todos los trabajadores y sus familias. Luego vemos un intertítulo, otra vez con una forma evidentemente triangular, que explica que en la superficie se encuentra el Club de Hijos, que es básicamente un campus universitario. Allí vemos a un grupo de jóvenes corriendo en un estadio con un estilo que nos recuerda al Imperio Romano. También en la superficie se encuentran los Jardines Eternos, que es un harén para los jóvenes del club. Ahí el encargado del lugar prepara a unas chicas para que entretengan a Freda, el hijo de una persona muy importante. De repente, un joven aparece persiguiendo a una chica y pronto nos enteramos de que él es el tal Freda. En ese momento aparece una chica junto a un grupo de niños que, suponemos, son los hijos de los trabajadores por la ropa que visten, y la chica dice que las personas del jardín y los niños son hermanos. Por supuesto que su presencia irrita al encargado del jardín y pide que los echen del lugar. Ellos obedecen, pero Freda queda impactado con la chica, por lo que decide ir a buscarla. En su camino, descubre una máquina que está siendo operada por unos trabajadores.
quienes se mueven mecánicamente como los anteriores, como si fuesen parte de la máquina. Es decir, el humano y la máquina se confunden, anticipando lo que va a pasar más adelante. Justo en ese momento, un trabajador que no puede mantenerse en pie por la agonía no logra controlar el aumento del nivel de algo que no sabemos bien qué es, pero ocasiona una catástrofe. La máquina se sobrecalienta y los operarios terminan heridos o muertos, y entonces Freda relaciona ese evento con lo que se conoce como el culto a Moloch, que supuestamente eran sacrificios humanos que se hacían metiendo a personas en un horno de metal con la forma de un hombre con cabeza de becerro. O sea, Freda descubre que el mundo perfecto en el que vive se sostiene gracias a que la vida de muchas personas prácticamente son sacrificadas en ese lugar. Rápidamente los trabajadores son reemplazados y la máquina sigue funcionando con normalidad, dando a entender que la clase trabajadora es reemplazable o descartable. Freda sale de la zona de máquinas y se sube a un auto que lo lleva hasta la nueva Torre de Babel, que es donde está su padre. En su camino podemos apreciar la ciudad de la superficie, que parece una versión futurista de la Nueva York de esa época, que fue la fuente de inspiración de Fritz Lang para hacer esta película luego de haberla visitado en 1924. Freda irrumpe en la oficina de su padre, el señor Johann Fredricksen, quien está muy concentrado dictándole algo a sus secretarios, por lo que le cuenta lo sucedido a Josaphat, el asistente de su padre. Pero Fredricksen escucha lo que está diciendo su hijo y le exige a Josaphat que averigüe lo que pasó y le pide a los secretarios que lo dejen solos. Freda le explica a su padre lo que vio, pero Fredricksen, que evidentemente sabe de la existencia de la máquina y de la ciudad subterránea, no se sorprende. Claramente era un secreto que tarde o temprano se le iba a ser revelado a Freda y era algo que iba a tener que aceptar y aprender a vivir con ello para conservar el poder. Entonces Freda le pregunta dónde está la gente que construyó la ciudad de la superficie, a lo que su padre le responde que están en donde pertenecen, dejando en claro que, según él, la clase trabajadora está en esa posición porque es su naturaleza y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Pero Freda se pregunta qué pasaría si los trabajadores se rebelaran contra ellos, que era lo que estaba pasando en los años previos al estreno de esta película. En ese momento, Josaphat regresa acompañado de Groth, el capataz de la máquina Corazón, que no es donde se produjo el accidente, es otra. Groth le dice a Fredricksen que encontró más planos en los bolsillos de los trabajadores muertos. Todavía no sabemos de qué se trata, pero Fredricksen se enoja con Josaphat por desconocer lo que está pasando y lo echa. Freda corre tras Josaphat y lo encuentra justo para detenerlo cuando estaba por quitarse la vida y le da la dirección de su casa para que vaya esa noche. Mientras tanto, su padre le pide a un hombre muy misterioso que vigile todos los movimientos de su hijo. Más adelante, Freda regresa a la zona de máquinas y le pide a un trabajador, Georgi, que intercambien sus vidas, por lo que él queda operando la máquina y Georgi se va a la casa de Freda. En el camino, Georgi descubre la vida de la superficie, que, por supuesto, es completamente diferente a la de las profundidades. De repente empiezan a caer volantes de un club nocturno en el auto y en lugar de ir a encontrarse con Josaphat, le pide al chofer que lo lleve a ese club. En la escena siguiente se nos es presentado Rothbard, un científico que vive en una casa antigua sin ventanas, algo que contrasta con la modernidad y la luminosidad de Metrópolis. En la casa de Rothbard se encuentra de visita a Fredricksen, contemplando un monumento dedicado a Hel, la difunta esposa de Fredricksen y madre de Freda. Algo un tanto extraño, pero pronto nos enteramos de que ella había sido pareja de Rothbard hasta que tuvo un amorío con Fredricksen y terminó muriendo al dar a luz a Freda. También nos da a entender que Rothbard perdió una mano, aunque podemos ver que la tiene, o al menos vemos que tiene un guante que se mueve perfectamente como una mano. Luego, Rothbard invita a Fredricksen a pasar a su laboratorio para que vean lo que está trabajando. Un robot al que va a dotar de rasgos humanos imposibles de diferenciar de uno real, ya que su plan es recrear a Hel para poder estar de nuevo con ella, o en realidad con una copia que lo obedezca ciegamente, como vamos a enterarnos más adelante. Mientras explica eso, usa sus manos para reforzar la idea, oponiendo su mano desnuda a su mano con guante, por lo que podríamos confirmar que, efectivamente, perdió una mano y lo que tiene dentro del guante es una reconstrucción robótica. Claramente, Rothbard y Fredricksen son los antagonistas de la película, la mente brillante pero retorcida y el empresario inescrupuloso. Y por supuesto, son los clásicos villanos megalómanos que intentan ocupar el lugar de Dios. Rothbard creando a Hel, como si se tratara de una Eva moderna, y Fredricksen
siendo el arquitecto y dueño de la nueva Torre de Babel, que evidentemente se refiere al famoso mito del Antiguo Testamento. Para que no queden dudas, se puede ver en el fondo el pentagrama invertido, que es un símbolo popularmente asociado a Satanás, que es quien desafió a Dios y trató de ocupar su lugar. Luego, Fredersen le pide ayuda a Rothbard para que descifre los planos encontrados en los bolsillos de los trabajadores, a lo que éste le dice que se trata de unas catacumbas de 2000 años de antigüedad que se encuentran en las profundidades de Metrópoli. Casualmente, debajo de su casa hay un camino que justo conduce hasta las catacumbas y van a investigar. Mientras tanto, Freda descubre uno de esos planos en su bolsillo, o sea, en el bolsillo de Georgi, y otro trabajador le dice que se van a reunir al final del turno. Entonces, continúa trabajando hasta llegar al borde del agotamiento y cuando se cumple su jornada de 10 horas, se dirige a las catacumbas. Allí se encuentra la chica que irrumpió en los jardines eternos contándole a los trabajadores el mito de la Torre de Babel, pero poniendo especial atención en los obreros que la construyeron. También cuenta que los involucrados hablaban el mismo idioma, pero no se entendían, lo que provocó una revuelta que acabó con la destrucción de la torre. Y concluye con que es necesario que entre la cabeza y las manos haya un corazón, es decir que entre la cima de la pirámide social y los trabajadores haya un mediador. Finalmente, uno de los trabajadores pregunta dónde está ese mediador, y de paso nos enteramos de que la chica se llama María, a lo que ella responde simplemente que vendrá. En ese momento, Freda es iluminado desde arriba con una fuente de luz que no es parte de la diégesis, por lo que entendemos que él mismo se percibe como el elegido para esa misión. El lugar está decorado con cruces, por lo que claramente son cristianos, pero más precisamente están representando a los cristianos que vivían en el Imperio Romano antes de que Constantino firmara el Edicto de Milán en el año 313, quienes eran perseguidos y también tenían que reunirse en secreto en catacumbas, aunque las cruces no se usaron como símbolo del cristianismo hasta el siglo siguiente. Además, parece una representación de Pentecostés, que es cuando el Espíritu Santo le otorga a los apóstoles el poder de restaurar la comunicación entre las personas que se había perdido durante la construcción de la Torre de Babel, ya que vemos a María contando la historia de la Torre de Babel a un grupo de cristianos y a Freda recibiendo esa luz y asumiendo la misión de restaurar la comunicación de la gente de la superficie y los trabajadores. En la historia que cuenta María, la falta de entendimiento se produce entre el arquitecto, que se lo muestra solo en la cima de la torre y que representa la cima del poder político, y el conjunto de todos los obreros, y esto se produce incluso hablando el mismo idioma. Esto es algo que no ocurre exactamente de esa manera en el mito, es decir, María tergiversa el relato para que los trabajadores se sientan identificados y sea más fácil instalar el mensaje. Finalmente, todos los trabajadores abandonan la catacumba y María se queda a solas con Freda, a quien reconoce de los jardines, por lo que se da cuenta que es el indicado para el rol de mediador, ya que seguramente haya sido la única persona de la superficie que descendió a las profundidades con la voluntad de entender y ayudar a su gente. Luego se despiden y quedan en encontrarse en la catedral al día siguiente. Mientras tanto, Fredersen le pide a Rothbard que le dé al robot la apariencia de María para generar discordia entre los trabajadores, por lo que el científico espera a que María se quede sola para secuestrarla. Al día siguiente, Freda va a la catedral para encontrarse con María, pero obviamente no la encuentra. De cualquier forma, la escena es más bien una excusa para introducir la catedral y dos nuevos elementos: Babilonia la Grande, la madre de todas las abominaciones de la tierra, otra vez haciendo referencia a la Torre de Babel, y las alegorías de los 7 pecados capitales. En una secuencia eliminada, el espía de Fredersen interroga a Georgi para descubrir el paradero de Freda y lo va a buscar a la dirección que le había dado, que es donde supuestamente se tenía que encontrar con Josafat. Cuando llega, se encuentra con Josafat y trata de sobornarlo para que se vaya del departamento y poder atrapar a Freda cuando vuelva. Como se niega, el espía no tiene más remedio que revelarle quién lo envía, por lo que Josafat intenta huir sin éxito. Toda la secuencia con el espía está muy buena por la actuación de Fritz Rasp, pero la verdad es que nada de esta subtrama tiene sentido y no tiene ninguna incidencia en la trama principal. Simplemente es un buen personaje, por lo que es entendible que se haya eliminado. De vuelta a la película, Rothbard va a buscar a su prisionera para comenzar con la transformación del robot, pero ella se resiste y él intenta llevarla a la fuerza. Entonces María empieza a gritar y,
en una coincidencia extraordinaria, Freda justo pasaba caminando frente a la casa de Rothband y la reconoce, por lo que decide ir a salvarla. Freda logra entrar a la casa gracias a que las puertas se abren y se cierran solas, pero finalmente las puertas lo terminan guiando hasta el subsuelo y lo dejan ahí encerrado. En el laboratorio, Rothband empieza con la transformación que, como le había pedido Fredersen, consiste en darle al robot la apariencia de María. La transformación termina y las puertas dejan salir a Freda, quien se encuentra con Rothband y este le dice que María está con Fredersen. Efectivamente, en la escena siguiente vemos a Fredersen dándole la orden al androide con la apariencia de María a que vaya a las profundidades a crear discordia. En ese momento, Freda entra a la oficina de su padre y los descubre juntos, por lo que entra en un estado de shock emocional que lo deja postrado en la cama. A modo de prueba, para estar seguro de que el androide puede pasar perfectamente como un humano, Rothband organiza una velada para un grupo de hombres de la alta sociedad, donde el androide, vestida como Babilonia la Grande, realiza un baile erótico. La escena mezcla el baile con las miradas libidinosas de los presentes y las alucinaciones que tiene Freda, hasta que, finalmente, el androide se alza sobre una plataforma sostenida por los 7 pecados capitales y todos los hombres se abalanzan a sus pies formando otra pirámide. Esta vez sugiriendo que las aberraciones del mundo están sostenidas por la clase burguesa. Un tiempo después, Freda se recupera y es visitado por Josaphat, quien le cuenta que, mientras estuvo enfermo, cosas muy extrañas ocurrieron desde la aparición del androide, como que mejores amigos se batieron a duelo por celos, otro se quitó la vida luego de escribirle unas cartas y que los jardines eternos fueron abandonados, y en su lugar, el club nocturno se llenó de hombres solo para verla a ella, incluso se matan por ella. Obviamente ellos no saben qué es el androide, y como saben que se llama María, por alguna razón piensan que se trata de la líder espiritual de los trabajadores y deciden investigar. Mientras tanto, Fredersen, sabiendo que se avecina una revuelta, le dice al espía que deje a los trabajadores actuar con libertad para, como le explica Rothband a la verdadera María, tener un justificativo para reprimirlos y evitar que se vuelvan a rebelar en el futuro. Finalmente, el androide pone en marcha el plan de Fredersen, por lo que se reúne con los trabajadores en las catacumbas y le dicen que han esperado suficiente al mediador, y como no se presentó, es tiempo de destruir las máquinas. Como había pasado anteriormente con la verdadera María, ahora el androide también manipula a los trabajadores, esta vez para iniciar una revolución violenta. De repente llega Freda y le dice a los trabajadores que esa mujer no es María. Los trabajadores reconocen a Freda como el hijo de Fredersen y lo empiezan a agredir hasta el punto en que uno saca un cuchillo para matarlo. Pero Georgi, que estaba en la multitud, se interpone y recibe la puñalada mortal. Entonces los trabajadores dejan a Freda y se van de la catacumba llevando al androide en andas. En la ciudad subterránea, el androide convoca a todos los hombres y mujeres para que se unan a la revuelta, por lo que todos los adultos se suben a los ascensores para ir a la zona de máquina, dejando solo a los niños. Los trabajadores llegan a la zona de máquinas y rápidamente convencen a los que están ahí a que dejen sus puestos y se unan a la revuelta. Entonces el androide los incita a ir a la máquina corazón, que, como utiliza la misma metáfora del mediador, suponemos que es la que conecta Metrópolis, la cabeza, con el mundo de los trabajadores, las manos. Ahí se encuentra Groth, el capataz, que cierra unas puertas blindadas para impedir el paso de los trabajadores. En ese momento, Fredersen le ordena a Groth que los deje pasar a través de lo que ahora conocemos como una videollamada, un concepto muy innovador para la época, aunque era algo que ya había sido explorado anteriormente, como en las ilustraciones de Jean Mancoté de las postales futuristas de fines del siglo XIX. Groth obedece a regañadientes y cuando tiene a la turba enfrente, trata de hacerlos entrar en razón, ya que destruir la máquina corazón supondría la destrucción de Metrópolis y de la ciudad subterránea. Los trabajadores dudan por un momento, pero María los convence para que continúen. Entonces, mientras se pelean con Groth, María sabotea la máquina, haciendo que la ciudad subterránea empiece a inundarse y se corte la energía eléctrica en Metrópolis. Los trabajadores festejan sin ser conscientes de que acaban de poner en peligro la vida de sus propios hijos. En la ciudad subterránea, María acciona una alarma haciendo que todos los niños concurran a la plaza central, pero pronto llegan Freda y Josaphat para poner a salvo a los niños. De vuelta en la zona de máquinas, Groth llama la atención de los trabajadores y les da a entender que sus hijos se ahogaron,
Luego les pregunta quién les dijo que destruyeran las máquinas, a lo que responden que fue la bruja, refiriéndose a la falsa María. Entonces vemos que el androide, de alguna manera, llegó al club nocturno y está festejando junto a la clase burguesa que se avecina al fin del mundo. Los trabajadores salen a la superficie a buscar al androide y en su camino se encuentran con la verdadera María. Por supuesto que la confunden con el androide y la persiguen para quemarla en la hoguera. Casualmente, los burgueses también salen del club nocturno y se cruzan con los trabajadores, por lo que Grodd termina capturando al androide, dejando escapar a María. Freda, que había ido a buscar a María, es capturado por los trabajadores y es obligado a ver cómo queman al androide. Pensando que es María, se desespera y trata de salvarla, pero pronto las partes humanas del androide se consumen por las llamas, dejando su interior robótico al descubierto. Mientras tanto, Rothbard encuentra a María en la catedral y la persigue hasta la galería de las gárgolas. En ese momento, Freda, que había logrado escapar de la turba, llega para tener la pelea final con Rothbard. Afuera, los trabajadores están observando la pelea cuando, de repente, llega Fredersen junto a Josaphat y el espía. Los trabajadores intentan lincharlo, pero Josaphat los calma diciéndoles que los niños están a salvo, algo que obviamente los tranquiliza y retroceden. La pelea en la catedral continúa hasta que Rothbard termina cayendo por la cornisa. Finalmente, los trabajadores se acercan a la catedral marchando sincronizadamente, como al inicio, formando una vez más un triángulo, esta vez con su capataz a la cabeza. Entiendo que estéticamente es efectista, porque crea un círculo con el principio, pero al final parece ser que el mensaje es que los trabajadores necesitan a un líder que los guíe como un rebaño. En fin, Grodd se encuentra frente a frente con Fredersen e intenta darle la mano, pero Fredersen se la niega. Entonces María le pide a Freda que haga de mediador, para que Fredersen le dé la mano a Grodd y se cumpla la profecía que estamos esperando, que el corazón una la cabeza con las manos. Y así termina la película. Claramente, la película aborda el tema de la desigualdad que existe entre la clase burguesa que, según Marx y Engels, poseen los medios de producción, y la clase obrera, que son explotados porque solo pueden ofrecer su fuerza de trabajo. Sin embargo, los trabajadores no parecen ser asalariados. En ningún momento se sugiere que reciban un sueldo por su trabajo. Además, tampoco llevan a cabo ningún tipo de actividad comercial, ni siquiera por medio del trueque, por lo que se podría creer que, en realidad, son esclavos, como los que construyeron la Torre de Babel. Como sea, el tema principal es la lucha de clases, pero no propone una revolución violenta como solución. De hecho, la condena. A diferencia del acorazado Potemkin, que, recordemos, se estrenó 2 años antes, que reivindica la revolución soviética, es decir, la toma del poder por parte del proletariado, esta película nos advierte que eso lleva a la destrucción, como en el caso de Babel, que termina en ruinas, y por supuesto, Metrópolis y la ciudad de los trabajadores. La falsa María, por lo tanto, representa a los soviéticos que manipulan a los trabajadores y los guían a su propia destrucción. Pero también representa la opulencia, la lujuria y el pecado que corrompe a los habitantes de Metrópolis, que, por supuesto, representan al capitalismo, más precisamente al financiero, ya que Fredersen parece dedicarse al mercado bursátil. Esta crítica al comunismo y al capitalismo por igual es evidente, y esto se debe a que Thea von Harburg comulgaba con las ideas del nacionalsocialismo y creía que era necesario apoyar a un candidato que, en lugar de fomentar el resentimiento entre clases, proponga la unión e igualdad para todos los alemanes. Cabe destacar que la película se estrenó varios años antes de que Hitler se presentara como candidato a presidente en 1932 y que fuese designado canciller en 1933. Y por supuesto, Thea von Harburg no sabía que esa unión e igualdad que anhelaba se iba a conseguir a través de perseguir y exterminar a cualquiera que se resista a adoptar el pensamiento único o que esté al margen de la norma occidental de ese momento. Sin embargo, trabajó en decenas de producciones cinematográficas antes y después de 1933 que apoyaban al régimen y se afilió al partido nazi cuando la guerra ya había comenzado. En fin, pasando por alto el mensaje propagandístico, la película puede ser un tanto ingenua, con muchas coincidencias forzadas y momentos que directamente no tienen sentido.
Pero obviamente tiene escenas memorables y no cabe duda de la importancia que tiene y que inspiró a muchos cineastas a lo largo de toda la historia del cine. Si te gustó el video, te pido que le des like, comentes o compartas en tus redes sociales, y acá te dejo otros análisis de películas de mi canal.